Buenos días. Los que ya se conectaron pongan asistencia en el chat, por favor. Bueno, pues vamos a comenzar con la sesión número 26 de la materia de filosofía. Recuperando un poco lo de ayer, puedes recordarle que, bueno, antier, que vimos el tema de filosofía política. Y bueno, con la intención o con la finalidad de poder hacer un análisis de la política mexicana, de la política a nivel global, desde el ámbito racional de la filosofía. Es decir, no tanto una parte descriptiva de qué es la filosofía o cómo es la filosofía hoy en día, tanto en el mundo como en nuestro país, sino haciendo un juicio, utilizando la razón para analizar, para entender la dinámica de la política a nivel global y a nivel nacional. Esto desde el ámbito de la filosofía, teniendo como referentes cuáles son los principios fundamentales de la política desde la postura de algunos filósofos. La clase anterior, pues nos tocó analizarla desde el punto de vista de Polibio, de la época griega, que hablaba acerca de que el político a veces llega al poder ungido ante una enorme necesidad y que en muchos casos utiliza el discurso, utiliza la oratoria para poder justificar muchas de sus acciones que tal vez no tengan el resultado. Entonces, el político en ese momento se convierte en un demagogo, es decir, que utiliza el discurso político para embaucar, para justificar de alguna manera los errores o las evidencias de su mala política. Fíjense, ya ocurría desde antes del año cero, antes de Cristo, esto de las principales críticas con respecto a los políticos. Imagínense en todo ese trayecto, pues como en algunos momentos se ha distorsionado o se ha utilizado con fines o con intereses muy particulares, tanto de partido como de algunos políticos hablando de personas. Entonces, esa es la crítica de Polibio y desde ahí analizar la política mexicana. También vimos la teoría política de Platón, que él hablaba acerca de diversas formas de gobierno, comenzando por la aristocracia, el gobierno de los mejores o de los sabios, que en aquel tiempo el aristócrata era visto como la persona pues preparada, puesto que la mayoría de la población, a pesar de que los griegos tenemos el referente de una supercultura en cuanto a todo, ¿no? Conocimiento, arte, deporte, pues la mayoría de la población era analfabeta. De hecho, en clases anteriores habíamos hablado acerca de que uno de los máximos referentes, que es Sócrates, pues incluso él era analfabeta. Entonces, el aristócrata era de las pocas personas que estaban preparadas y mucho tenía que ver con su posición económica, puesto que podían pagar a un maestro que les enseñara, que en aquel tiempo se llamaban sofistas. Los sofistas eran aquellos filósofos que tenían la capacidad de enseñar a cambio de una remuneración, que por cierto, para muchos era como que criticable, ¿no? Puesto que en aquel tiempo en Grecia estaba todo esto del valor, de la parte de integridad humana, que incluía, por ejemplo, ejercer sin cobrar. De hecho, el primer político en la antigua Grecia, durante los primeros años de la política como tal, no cobraban por el puesto. De hecho, era gente de poder que utilizaba su riqueza para el beneficio del pueblo. Se hacía merecedor del respeto del pueblo por lo que él hacía por el pueblo.
y mucho de lo que hacía tenía que ver con los bienes materiales que él, de su riqueza, repartía de manera justa a los pobres. Y cuando digo repartía de manera justa, no me refiero a regalar, sino haciendo obra pública, como es la función del político, para generar desarrollo, para que la gente pudiera tener una forma de subsistir. Teniendo esos dos referentes, Platón, hablando acerca de la aristocracia y que la última forma más distorsionada de la política es la tiranía, que es la consecuencia de la democracia, que es lo que estamos atravesando hoy en día en un país como el nuestro, donde todavía se nos vende la idea de que la democracia es simplemente tener la capacidad de poder votar, tener una credencial electoral, una credencial de elector para poder emitir un voto, cuando democracia no es eso. La democracia en realidad es que tengas tú la capacidad de poder influir, decidir en las acciones de Estado, que tu voz sea escuchada, que el clamor popular, que la necesidad de la gente sea escuchada por el político y por lo tanto haga acciones para poder subsanar esa necesidad que tiene el pueblo. Y no por populismo, sino por necesidad. Es decir, no voy a apoyar a un pequeño grupo para recibir su apoyo, sino porque el pueblo, la gente, la mayoría, las mayorías, es el principio básico de la política, las mayorías. Cualquier cosa que se haga debe de beneficiar a las mayorías. Por ejemplo, ya yéndonos a la crítica de nuestro gobierno actual, con Enrique Peña Nieto se hizo una reforma, la reforma de tipo energética. Hubo muchas reformas, pero bueno, una de ellas fue la energética. La finalidad de la reforma energética era modificar la estructura del sistema energético para que hubiera inversión privada, para que fueran más eficientes, más eficaces las empresas, brindaran un mejor servicio y a un mejor precio. La realidad es que resultó ser lo contrario. El precio de la luz, del gas, del diésel subió. Entonces, sí benefició la reforma energética, pero a un selecto grupo que tenía la capacidad de invertir en energéticos. Y esas personas están haciendo millonarias en este momento. Por ejemplo, Slim, que mandó que dentro de sus inversiones, tiene inversiones en Pemex, está construyendo ductos subterráneos, con la mayor tecnología para que no sigan robándose a través de los ductos, estos que se llaman guachicoleros, porque los ductos estaban en la superficie y ahora la construcción, la idea es que estén construidos bajo tierra para que estén resguardados y sea más difícil poder robar u ordeñar, como vulgarmente se le conoce, a estos ductos. Pero no todos tenemos esa capacidad. Entonces la reforma energética, a ver, en términos generales, terminó perjudicando a la mayoría del pueblo, puesto que los energéticos son más caros. Desde el punto de vista de estos políticos, entonces esa política no sirvió porque la política, y es uno de los principios de Platón, no está enumerada aquí, pero la estoy mencionando, es el beneficio de las mayorías, punto. Lo que se haga como político debe de traer el beneficio para los más, no para los menos. Entonces ya puedo yo evaluar desde esta ideología que muchas de las reformas que se han hecho, que muchas de las acciones políticas que se hacen, no benefician al pueblo, no benefician a las mayorías, como es la base principal de la política, sino a veces a selectos grupos que se ven beneficiados con ciertas acciones de la clase política. Entonces analizamos únicamente a dos personajes y desde ahí haciendo un análisis de nuestra política. En la clase de hoy, que es la sesión número 26, vamos a analizar la filosofía política, pero desde el punto de vista de Nicolás Maquiavelo y también desde Carlos Marx. Estos dos personajes también son influyentes sobre la idea política. Uno, Maquiavelo, ya saben, ¿no? Se le achaca la idea de él ser muy autoritario, muy arbitrario, el fin justifica los medios, más vale ser temido que ser amado, pero desde la política, porque en realidad él era político, él era un asesor político, es una visión diferente, ¿eh? Es más, rompamos el paradigma de Maquiavelo. Él dice que el gobernante que él le puso por nombre el príncipe, porque en su contexto gobernaban los príncipes, debe de ser bueno,
debe de ser bueno, debe de ser popular, debe de quererlo la gente, porque solamente así existen los líderes. El líder impuesto no sirve. Debe de ser bueno y solamente cuando la ocasión lo amerite, debe de saber utilizar el mal. Mientras tanto, debe de ser preferentemente bueno, rompiendo el paradigma que tenemos respecto a Maquiavelo. En el caso de Carlos Marx, y ahorita regresamos a analizar, no estamos haciendo el recorrido de lo que vamos a ver. En el caso de Carlos Marx, bueno, él propone un sistema político que en muchos casos fue mal interpretado, mal aplicado, mal entendido, impuesto por regímenes totalitarios, comenzando por la Unión Soviética, siguiendo por China, luego Corea del Norte, luego Cuba. Entonces parecería que todos los países con tendencia marxista serían dictaduras militarizadas, habría absolutismo, no habría libertad de expresión, pero Marx jamás habló de eso. Es una mala interpretación de la política. Vamos a ver qué en verdad quiso decir Carlos Marx. Y por último haremos un análisis de la filosofía política a nivel global, aterrizándola en el contexto mexicano. Y en el contexto mexicano no nada más vamos a hablar del actual presidente, sino de los últimos presidentes que les ha tocado a ustedes vivir. A Enrique Peña Nieto, un poco de Felipe Calderón, para desembocar en Andrés Manuel López Obrador, así de manera pues rápida, ¿no? Entonces, al final, además de las notas de clase, vamos a hacer un análisis respecto a esto, de la política mexicana desde la filosofía. ¿Qué juicio o qué opinión juiciosa, racional, podemos hacer acerca de la política de nuestro país desde un enfoque, desde un análisis filosófico? La respuesta es tipo ensayo. Significa que al menos un párrafo de unos 8 o 10 líneas como respuesta en lo que suban de Drive. Entonces, diferenciar las notas de clase arriba en la sesión 26, abajo la pregunta, esta pregunta, ¿qué juicio podemos hacer de la política del país desde un enfoque filosófico? Y la respuesta, que se vea la diferenciación entre las notas de clase y esta actividad que es para el final de la clase. Esto lo van a subir como sesión número 26 en Drive, como siempre. Entonces, bueno, eso analizaremos el día de hoy. Vámonos primero al análisis de Maquiavelo. Recordarles que, pues, hay que cumplir al pie de la letra con los lineamientos de clase a distancia, que hay que estar pendiente de las actividades tanto de la plataforma del colegio como las distintas que pidan los profesores. En mi caso es la de Drive. Acuérdense que a partir de esta semana ya no es, bueno, ya sería un tanto, bueno, es un poco sancionado el hecho de que no se suban las actividades inmediatamente. Acuérdense que se registra la hora en Drive. Entonces, acuérdense que son evidencias de clase, no es como que tarea y al final la entrego. Entonces, terminando la sesión, lo más pronto que puedan, subir la actividad, porque ya no estamos en semanas de examen, ya no habría esa flexibilidad de subirlas el viernes a última hora. Entonces, bueno, Maquiavelo, Nicolás Maquiavelo. Hablemos primero de la filosofía maquiavélica. De entrada, parecería que la filosofía maquiavela va a estar impregnada de despotismo, de autoritarismo. Sin embargo, Nicolás Maquiavelo ve la represión y el uso de la fuerza como un último recurso. Su propuesta política está basada en que el gobernante, más allá del nombre, sea príncipe, rey, presidente, quien sea, ¿sí? Nos quitamos el nombre de quién es, lo que significa que sin importar la forma de gobierno, debe de ser una persona apegada al pueblo, aceptada por el pueblo, no impuesta. Porque Nicolás Maquiavelo dice que las personas que son impuestas no funcionan en la política. Obtienen el rechazo popular y por lo tanto sus propuestas muchas veces no son prósperas. Es una de las propuestas. Que generalmente debe ser una persona apegada al pueblo, saber escuchar al pueblo y debe de ser una persona buena, rompiendo el paradigma de Maquiavelo, que parecería que la gente entendió que hay que ser malo, que hay que tener un látigo. Las personas deben de ser generalmente buenas, pero en caso de ser necesario, en caso extraordinario,
los gobernantes también deben de saber utilizar el mal. En este caso, utilizar el mal es utilizar la fuerza del Estado. Hablando de estados modernos, pues estamos hablando de la fuerza pública. En el caso mexicano, estamos hablando de uno de los tres poderes, el Poder Judicial de la Federación, que es el encargado de hacer que se cumplan las leyes. Por otro lado, tienes a la milicia, tienes a las Fuerzas Armadas. Entonces, en caso de ser necesario, debes de saber utilizar el mal. Estamos viviendo un momento bien caótico en el mundo. O sea, parece que esto es una caricatura. En Norteamérica, no sé si están viendo lo que está ocurriendo. Comienza con un video donde una persona de origen africano en Estados Unidos es sometido brutalmente por la policía. Y eso despierta una serie de manifestaciones que se salen de control. La gente sale a la calle, hace saqueos, empiezan con pocas ciudades, terminan casi todas las ciudades importantes de Estados Unidos manifestándose. Se enganchan de esa situación, pero en realidad es la enorme incertidumbre. En Estados Unidos, o sea, da miedo decirlo, pero hay 40 millones de personas que han solicitado apoyos al Estado por falta de empleo, que no significa que todos hayan perdido el empleo en estos últimos días por la contingencia. Sin embargo, sí significa que hay 40 millones de norteamericanos que están en situación económica precaria. 40 millones ya equivale a un porcentaje ya importante en Estados Unidos, alrededor de un 15% por ahí. Entonces, se hace una serie de manifestaciones y el presidente amenaza, eso fue antier, me parece, con ejercer la fuerza pública. Con palabras así literales, dice que incluso utiliza palabras como los perros, les voy a aventar a los perros policías y a las fuerzas oficiales para poder contenerlos cuando se intentaban acercar a la Casa Blanca. En otros lugares, en otros estados de la Unión Americana, incluso ocupan los capitolios de diferentes ciudades. Hay un verdadero desajuste social en Estados Unidos y muchos piden la cabeza del presidente, ¿no? Que deje el poder. Ya pronto vienen elecciones y ahí la gente tomará la decisión. Los analistas dicen que en esta ocasión es muy probable que Donald Trump pierda la segunda vuelta, algo que es muy poco común que suceda, y porque casi siempre los presidentes gobiernan 8 años, tienen 2 periodos, uno de 4, hay una nueva elección donde preguntan si otro periodo más o no. En esta ocasión parecería que, de acuerdo a las circunstancias, no va a renovar el presidente. Entonces, ahí, por ejemplo, es a la Maquiavelo, está utilizando el uso de la fuerza, nada más que aquí, perdón, creo que no se justifica, y mucho menos con la forma en cómo lo hace y cómo lo dice, porque genera más odio entre la gente. En el caso de este presidente, hablando de la propuesta de Nicolás Maquiavelo, y tristemente a la mexicana está sucediendo, el presidente Donald Trump, y ustedes lo saben porque a pesar de que son muy jóvenes, están en los medios, están en las redes y están escuchando lo que sucede. El señor se ha encargado de polarizar al país. Suena un poco a la mexicana lo que está sucediendo también aquí. El hecho de polarizar a la población, de generar odio entre los diferentes sectores sociales, ha provocado esto que están viendo. Y entonces debemos de aprender de nuestro vecino del norte lo que está sucediendo. Y en nuestro país están utilizando también como estrategia política la polarización, que es una estrategia política. Aguas con eso, porque lo que le está sucediendo a Estados Unidos ha sucedido en Francia, ha sucedido en Argentina, en otros países, y nos puede suceder a nosotros. No podemos polarizar y dividir al país como lo hace la política actual de Estados Unidos y de nuestro país, porque justamente en los momentos de mayor necesidad y de mayor carencia, de mayor urgencia, lo que necesitamos es todo lo contrario, una política de unidad nacional. En la historia de México hablamos que hubo ya una política de unidad nacional con el presidente Manuel Ávila Camacho, cuando México entró a la Segunda Guerra Mundial. Se estableció una política de unidad nacional, todos limaron sus asperezas. Teníamos conflictos con algunos políticos, estaban incluso están en otro país que habían sido expulsados, los trajimos para entre todos estar juntos y crear una especie de red para prepararnos para lo que sería la guerra mundial, porque corríamos el riesgo que la guerra se viniera a América, y en el intento de atacar a Estados Unidos, pues ahí estaba México. Afortunadamente no pasó, pero bueno, eso es un poco analizar lo que estamos viendo hoy en día bajo la visión de Nicolás Maquiavelo. Punto 2, importante, la alternancia.
Dice Maquiavelo que es importante la alternancia. En aquel tiempo gobernaban príncipes reyes. Cuando alguien terminaba su gobierno, el que seguía debería de continuar las políticas a mediano y largo plazo y no romperlas. Otra cosa que hacemos mal. ¿Cómo es posible que personajes que existieron hace 500 años tengan una mejor visión de la política que nuestros actuales políticos? En la política actual, en México y en el mundo, cada vez que termina un gobernante su periodo, el que sigue termina destruyendo todo el avance que se tenía y pretende empezar de cero. No hay un enlace, no hay una relación, no hay una continuidad entre la política pública de los presidentes. Más allá del sexenio, difícilmente vamos a encontrar un político que haga cosas que van a traer beneficios a mediano y largo plazo. Y eso es algo malo. Entonces, bueno, la alternancia, es decir, cuando un gobernante sale y otro entra, debe de, sin importar la persona que cambie de gobierno, debe de mantenerse políticas a mediano y largo plazo. Es decir, la alternancia no debe de ser justificación para que se corten y se rompan los proyectos de nación a mediano y largo plazo. Eso, bajo esta visión, en nuestro país hicimos, por ejemplo, lo del aeropuerto de Texcoco. Se empezó a construir, se gastaron algunos miles de millones, para los que no sepan la cantidad, en inversión, sobre todo extranjera, y luego frenamos el proyecto, lo destruimos y empezamos de cero otro proyecto del aeropuerto en Santa Lucía. Ahí, por ejemplo, trae un perjuicio económico grandísimo. ¿Quién lo paga? Lo pagamos nosotros con los impuestos. Lo pagamos nosotros con el erario público, por ejemplo, el dinero de Pemex, que se debería de inyectar a instituciones de salud u otros rubros y que se está destinando para, primero, indemnizar a aquellos que habían invertido en Texcoco y ahora a todos los esfuerzos a los 3 proyectos de nación que tiene el actual gobierno, que es el aeropuerto de Santa Lucía, el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas, que son sus obras insignia, ¿no? Las 3 obras más importantes. La tercera, el fin justifica los medios. Bajo la visión de Nicolás Maquiavelo, sí, siempre y cuando sea necesario. Ejemplo, si tenemos una enorme situación de delincuencia, de inseguridad, vale la pena capital, más allá del... Estamos hablando de filosofía política de Maquiavelo, no de punto de vista ético, no es un debate. Estamos hablando su visión. Desde este punto de vista, el fin justifica los medios. Puedo poner pena capital, pena de muerte a quien cometa delitos graves. Se debe de tipificar exactamente qué es un delito grave. Entonces, el fin justifica los medios. ¿Es malo? Sí, pero diría Maquiavelo, a lo Maquiavelo, entonces, el fin justifica los medios. Soy bueno, preferentemente yo no quiero que la gente muera. Sin embargo, el fin está justificando los medios. Una política férrea a veces es lo que necesitan los países para entrar en razón. Es un poco lo que hizo en un primer momento cuando llegó al poder Porfirio Díaz, ¿no? El punto número 4, formas de la política. Dice Nicolás Maquiavelo que hay diferentes formas de que un político llegue al poder. Algunas de ellas son por la violencia, por la imposición. Es decir, con golpes de Estado, con destituciones de políticos. Dice que estas formas de llegar al poder a través de la violencia nunca funcionan. Ejemplo mexicano, durante la revolución, muchos se quisieron imponer asesinando al presidente que estaba en turno. Por ejemplo, cuando matan a Madero, se impone como presidente Victoriano Huerta. No funcionó, no tuvo la aceptación popular porque solamente fue apoyado por un pequeño grupo de militares que lo llevaron al poder. Ahí está la postura de Nicolás Maquiavelo. Las imposiciones, las formas de llegar al poder a través de la violencia no funcionan. Cuando el pueblo se cansa de estar reprimido, estalla. Entonces, esta forma de política preferentemente es mala. Entonces, la primera es forma de gobierno por violencia, formas de política por la violencia. La segunda forma es por consenso ciudadano. Por consenso ciudadano significa que la mayoría del pueblo acepta o está de acuerdo con ciertas acciones públicas. Esta, según Maquiavelo, es una mucho mejor forma que la idea de la violencia. Entonces, la segunda es por consenso ciudadano. Y la tercera es por fortuna y está impregnada de virtud. ¿Qué es esto de por fortuna y que está impregnada de virtud? Por ejemplo, eres príncipe
eres el príncipe heredero, el primogénito del rey, por fortuna significa que ya naciste teniendo el poder y tarde o temprano vas a ocupar el reinado. Eso es por fortuna, pero por fortuna debe de estar impregnado por virtud, es decir, el que ya se nace, el que ya se sabe político debe de prepararse en la virtud para ejercer adecuadamente el poder o el puesto. Entonces, ahí está hablando de la forma de monarquía, está hablando acerca de el voto popular y está hablando de los golpes de Estado por imposición, las tres formas de gobierno que hoy en día seguimos viendo. Entonces, esto es lo más importante de Nicolás Maquiavelo. Carlos Marx, el materialismo histórico de Carlos Marx. Carlos Marx desde la política menciona que la intención de las relaciones sociales desde toda la historia, desde la época de las cavernas, desde que éramos cavernícolas, siempre ha sido una lucha por obtener bienes materiales. En la época de las cavernas, con un garrote yo sometía a los demás y me hacía de la mejor cueva, me hacía de las mejores mujeres, el mejor harem, cuando no existían, cuando había poligamia, pues. Cazaba al mejor animal y además lo defendía de que otros más me lo quisieran quitar. El más fuerte era el que dominaba, el que más tenía es el que tenía el control sobre los demás. Y en la modernidad sigue siendo lo mismo, ahora es el dinero, ahora es el poder político, el poder económico. Entonces la historia de la humanidad parecería que está llena de materialismo, en bienes materiales. Entonces la forma de gobierno y la política está basada en eso. Los modelos políticos están basados en la creación de riqueza, pero solamente para unos cuantos, porque así es la historia de la humanidad. Esto va a crear un divisionismo y una lucha de poderes entre los que tienen y los que no tienen. Por eso Carlos Marx decía que la política debería de impulsar el equilibrio, porque el hecho de que pocos tengan mucho y que muchos tengan poco va a generar una desestabilidad en los modelos políticos de los países. Entonces, partiendo desde la idea del materialismo, que es una lucha por lo material, ese bien material, esa riqueza, pues, debe de ser repartida de manera equitativa a través de la política pública. Y entonces caemos en algo que se llama marxismo utópico. ¿Qué es el marxismo utópico? Son una serie de pasos, comenzando por el socialismo, para poder alcanzar la plenitud comunista. Hay diferentes grados. No podemos hablar acerca de un comunismo o de un socialismo como una sola cosa. Por ejemplo, Cuba es diferente que Venezuela, Venezuela es diferente que Corea del Norte es diferente que China, China es diferente que Rusia. Todos son llamados países marxistas, pero tienen diferentes grados de desarrollo marxista. Marx y los que interpretaron a Marx incluso mencionan de 10 pasos para poder alcanzar el comunismo y tienes que ir escalando para llegar a la plenitud. Cuando ya llegas a la plenitud, habrás llegado al marxismo utópico. ¿Qué es el marxismo utópico? Cuando hay estabilidad. En esa idea utópica y fantasiosa de que es un mundo estable, donde no hay diferencias entre ricos y pobres, donde no hay envidias, donde no hay delincuencia, donde no hay nada negativo y la sociedad se vuelve completamente estable. ¿Han alcanzado algunos países este nivel de desarrollo? Muy pocos y de manera efímera. Por ejemplo, algunos países de Europa del Norte hoy están viviendo esta etapa de estabilidad. Países, me refiero como Dinamarca, como Suecia, como Finlandia, y estoy hablando antes de esta crisis, porque después de esta crisis no sé qué ocurra a nivel internacional, cómo cambie el orden mundial, hablando de orden mundial. Entonces, bueno, también él menciona que la implementación de estos pasos para poder alcanzar esta estabilidad, en un primer momento se le llama socialismo para llegar al fin supremo del comunismo. Olvídense de la realidad de los países que se hicieron llamar comunistas no lo fueron. Por ejemplo, la Unión Soviética, ya sí, yo soy un país comunista, nunca llegaste a ese nivel. Era más bien un país de izquierda que se disfrazó de comunismo, socialismo, que se pintó de color rojo de la rebelión, de la anarquía y de la fuerza, se militarizó, se convirtieron en dictaduras y aprovecharon el puesto para beneficiar a un pequeño sector. Entonces, los llamados países comunistas o socialistas en realidad no aplicaron adecuadamente el marxismo. Así que Carlos Marx no estaría nada orgulloso
de la Unión Soviética, de China, de Cuba, de Venezuela, de Corea del Norte, porque en realidad nada más utilizaron como pretexto su doctrina, pero la distorsionaron tan mal que se convirtió en lo que hoy son estos países que estoy mencionando, que son países por lo regular arbitrarios, donde hay dictaduras, en donde hay represión y en donde no hay un crecimiento y bienestar económico adecuados en comparación con otros países. Entonces, los principios de Carlos Marx respecto a la política, y desde aquí podemos juzgar el mundo. En este caso estamos juzgando al mundo. En nuestro país, pues difícilmente hemos implementado un modelo marxista. Este gobierno es un gobierno de izquierda, pero está lejos de la aplicación del marxismo, ¿no? Ojalá, y qué bueno. Recorrido histórico, ahora hablando de la política, ya aterrizándola al contexto histórico actual. A nivel nacional, hay países donde sí realmente se hacen políticas públicas adecuadas, son los países más civilizados, son los mismos países de siempre, los países nórdicos en Europa, los que han alcanzado un mayor grado de desarrollo político y como consecuencia un mayor grado de desarrollo económico y de bienestar social y tecnológico. Es decir, la política lo es todo. La política determina el sistema educativo, de salud, la tecnología, la infraestructura, la democracia, el bienestar, lo determina todo. El buen manejo de la política. Y eso lo han alcanzado solamente un selecto y reducido grupo de países. Y ni siquiera presumen que yo soy comunista, socialista, que ellos incluso son repúblicas, son monarquías, no tienen nada que ver, es más bien el enfoque de la política. En la medida en que le quitemos protagonismo al político y más bien nos enfoquemos en la política, pues los países crecerán. Entonces, bueno, el recorrido histórico, hablando de México moderno, pues nosotros fuimos gobernados por más de 70 años por una dictadura diferente a las dictaduras de otros países, una dictadura de partido y no una dictadura de persona. Ya también tuvimos dictaduras en nuestro país, tuvimos la dictadura primero de Benito Juárez y luego la dictadura de Porfirio Díaz, luego una semi-dictadura con Plutarco Elías Calles, cuando él gobierna 6 años y gobierna detrás de 3 presidentes otros 6 años más. Sin embargo, la dictadura que ha durado más tiempo ha sido la dictadura de partido, más de 70 años del PRI. Y en esos 70 años, la política pública que hizo el PRI, pues fue, al final de cuentas, fallida, porque nuestro país sigue siendo un país en vías de desarrollo, una potencia emergente, pero que no logra alcanzar el desarrollo. Y el problema es que tenemos tal riqueza en recursos naturales y en recursos humanos que no tendríamos de ninguna manera por qué estar aquí. No somos España, ¿eh? No somos Italia. Y cuando decimos eso, todo el mundo dice, pues claro que no, ellos son mejores. ¿Saben qué? Que son mejores por el manejo de su política, pero México es inmensamente, se sale del nivel porcentual, o sea, tendría que decir 400% mejor que esos dos países en cuanto a recursos. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué esos países están mejor que nosotros cuando aquí tenemos una inmensa cantidad de mejores y mayores recursos que ellos? Y la respuesta es por el mal manejo de la política, porque la política determina todo. Entonces aquí el cáncer de nuestro país no es la delincuencia, no es la pobreza, no es la inseguridad, no es la falta de oportunidades, no es el desempleo, no es la carencia en el sector educativo, en el sector salud. Esas no son el verdadero cáncer está en la clase política de nuestro país, que no hace adecuadamente su trabajo. ¿Y saben qué? Que no apuntemos con el dedito quién es el culpable, porque nosotros como sociedad somos también responsables de ello, porque nosotros hemos permitido que la política mexicana se distorsione, porque nosotros hemos elegido a nuestros presidentes, porque si no nos gusta el presidente actual, si no nos gustó Enrique Peña Nieto, si no nos gustó los 2 sexenios del PAN, pues nosotros los elegimos. Y si no los elegimos, a lo mejor no alzamos la voz lo suficiente para que cambiaran su visión respecto a cómo hacer política. Y ahora se están utilizando de manera muy, muy importante los medios a través de las redes sociales para exigir la denuncia. Vean lo que está pasando en Estados Unidos. El hecho de que se implementara una política mala, porque el presidente Donald Trump, junto con otros presidentes del mundo, se han caracterizado por ser arbitrarios, por polarizar a su población,
por no enfrentar adecuadamente la crisis del COVID. De hecho, en los últimos días, pues Estados Unidos se salió de la OMS porque dice que este organismo no funciona y no hace nada. Entonces, el hecho de polarizar al país, pues puede provocar cosas como la que hoy está viviendo Estados Unidos. Pero no importa el presidente, o sea, no importa que quiten al presidente, no importa que Andrés Manuel tenga la aprobación o desaprobación. El punto es, la afectación no es hacia las personas que gobiernan. La afectación es sobre nosotros, contra nosotros. El hecho de que no funcione el país no es para demeritar la imagen pública de quien gobierna. En realidad, demerita la calidad de vida de los gobernados. Y eso es lo que tenemos que analizar desde la filosofía, no hacer simplemente un juicio respecto a la política como la mayoría de la gente lo hace. Que sirvan estas dos clases de filosofía política para que ustedes entiendan cómo se debería de analizar la política de nuestro país. No es una mera crítica, porque sí, es conociendo a profundidad todo lo que ocurre en relación a la política. Una de las cosas importantes que quiero que despierte la conciencia en ustedes es lo que acabo de mencionar. El hecho de que un político sea mal evaluado por su política pública no va en perjuicio del político, va en perjuicio del pueblo. Y los políticos salen a hablar en los medios de comunicación a justificar muchas de las acciones, pero el que está realmente pagando las consecuencias es el pueblo que está siendo mal gobernado. Entonces, pues debemos hacer una crítica bastante analítica desde el ámbito de la filosofía de lo que está pasando en nuestro país y en el mundo utilizando estos principios de la filosofía política. La tendencia actual, ¿cuál es la tendencia actual? Pues en el mundo está despertando la conciencia social. En países más o menos estamos sufriendo algo que se conoce como una revolución ideológica y está en manos, nuevamente, en manos de los jóvenes, porque son los más cercanos a los medios, a los nuevos medios de comunicación que son los que están despertando esta nueva conciencia. Las redes sociales denunciantes, los diferentes espacios para expresión abierta, para crítica social, pues están más apegados a ellos la clase joven, los jóvenes como ustedes. Así que, pues nuevamente, van a encabezar un nuevo movimiento, una nueva revolución de corte ideológico que tal vez con el paso de los años termine poniendo fin a esta, ni siquiera es una dictadura de partido, es una dictadura política sin importar el partido, porque los políticos lo que han ejercido es el poder a lo largo de muchas décadas en muchos países sin que haya una resistencia, sin que alguien desde el otro lado diga, oye, prometiste esto y no se ha cumplido. Dijiste que iba al crecimiento social y no ha funcionado, pero todos, no solamente unos cuantos. Entonces la tendencia actual, más allá de que el político cambie o no, los que sí van a cambiar es la ideología del pueblo y va encabezada por la ideología de los jóvenes. Entonces, bueno, ahí les encargo que en lo sucesivo pues tengan esta visión para poder juzgar la política mexicana y la política global. Las actividades ya saben, son las notas que tomamos de clase y la respuesta de esta pregunta tipo ensayo, un párrafo al menos de unos 8 o 10 líneas. ¿Qué juicio podemos hacer de la política del país desde un enfoque filosófico?